Hola, ¿cómo están? Empecé hablando aquí sobre mercado potencial, demanda, todas esas cosas que son importantes para los negocios. Ya, bueno, primero comencemos quebrando qué es lo que significa esto, ¿no? Básicamente ya hablamos que el mercado son los consumidores, ¿no? Y potencial es lo que podemos alcanzar, lo que se puede, lo que se puede alcanzar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Entonces nosotros tenemos una demanda y potencial en lo que podríamos lograr alcanzar en ventas a consumidores, ¿ya? Eh, Sobre la demanda del mercado es básicamente lo que los consumidores quieren, ¿no? Consumidores quieren, ¿ya? Que esto es lo que vamos a hablar. Y la cuota de mercado básicamente es una participación, ¿ya? Es lo que nosotros logramos, ¿no? Logrado. Entonces, básicamente esos son los principales temas que nosotros vamos a abordar aquí. Bueno, un economista súper famoso con trabajo en Harvard, ¿no? Es profesor de Harvard porque básicamente ya está fallecido y ahí lo pueden después buscar un poco sobre su historia. Él habla sobre la visión miope, ¿no? Lo que cuando nosotros conversamos sobre visión miope es no poder observar determinadas oportunidades, digamos así, o no trabajarlas por alguna razón. De los mercados potenciales, ¿no? O sea, de lo que se puede conseguir por una empresa, de una empresa, podría conducir a una definición estrecha de la área, ¿no? De su área producto-mercado. ¿Ya? Entonces, esta es una definición basada en que una empresa puede perder, no entendiendo, no observando el mercado, puede perder varias las oportunidades y esas oportunidades son reflejadas en ventas. Entonces, nuestro capítulo, nuestra área se define en esto. Vamos a conversar sobre la parte del mercado y lo potencial, ¿no? Básicamente esto es lo concreto, ¿no? Y esto es lo que se puede, ¿ya? Y con eso nosotros tenemos algunos tipos de visiones aquí y oportunidades que van a ser trabajadas. Aquí lo vamos a observar. Como siempre, aquí algunas definiciones, ¿no? Mercado, nosotros tenemos los consumidores y cuando estamos hablando del mercado actual, estos son los consumidores actuales atendidos, ¿no? Consumidores actuales atendidos. ¿Qué significa? Esto puede ser el grupo de consumidores actual que yo atiendo, que tú atiendes, que él atiende, o sea, puede ser un grupo, ¿ya? Y nosotros somos todos jugadores dentro del mismo partido. Entonces yo soy la empresa A, ¿no? La empresa A y estos son los consumidores que yo atiendo en mi mercado actual, ¿no? Y nosotros tenemos empresa B, empresa C, cada una tiene su mercado actual correspondiendo a las características de producto, etcétera. Y el mercado potencial es lo que ellos consiguen observar que pueden llegar a atender por una serie de características que ellos observan que sí es posible, ¿no? Llegar a atender determinados consumidores. Y la participación, ¿no? Esa cuota de participación es como si yo pescara, ¿no? Como si yo agarrara todos los mercados actuales de las marcas, ¿ya? De cada uno de los productos, yo sumara esto, entonces yo tendría A, B, C, D, ¿ya? Y esto me daría un valor, no digamos así, pongamos las letras, A, B, C, D, esta es la suma de todas las letras. Cuando hablamos de cuota de participación, entonces básicamente la cuota de participación de A, cuota de participación de A corresponde al número absoluto de A, de lo que él vende de su mercado actual, ¿no? Mercado actual de A, dividido por el total, A, B, C, D. Lo mismo, la cuota de participación de B, ya que es dividida en porcentaje, es B, el mercado actual de B, dividido el mercado eh, por el mercado total actual, digamos así. Entonces, eso es lo que nosotros definiríamos como algunos conceptos que vamos a trabajar. Todavía dentro del tema de las oportunidades, nosotros
podemos observar que las oportunidades se pueden definir por varios tipos de matrices. En este ejemplo, estamos hablando de un segmento aquí de líquidos, ¿no? Sería, sí, podría ser de líquidos, ¿ya? Y dentro de ese líquido se segmenta una matriz entre sabores que son más fuertes, sabor afrutado, con sabor amargo y sabor dulce, y cómo se caracterizan cada uno de estos segmentos de mercado. Entonces se observan por el volumen, ¿no? Por volumen de los círculos, ¿no? Se observa que son el tamaño, la dimensión de los mercados. Entonces, más o menos, eso es lo que uno puede, de esa forma que uno lo puede leer y lo puede observar. Pero el punto aquí es ir identificando cuáles son las oportunidades de mercado que uno tiene y dependiendo de los tipos de variables, ¿ya? Por ejemplo, en un mercado de mochilas, ¿ya? Por ejemplo, aquí el producto, como si fuera mochila, que es lo que nosotros conversamos bastante, para dentro de la empresa, las oportunidades, ¿no? Y el posicionamiento, eso va a variar, eso varía. Por ejemplo, la matriz, si ustedes observan, está caracterizada por precio y está caracterizada aquí por capacidad. Entonces, ¿qué es lo que uno puede observar? Que estos productos, este producto, Troy Taylor, básicamente el producto más barato, ¿ya? Y tiene, va a ser una capacidad de nivel 2, digamos, para una cantidad de 2 litros, ¿no? De producto. Cosas que nosotros tenemos y si puedes ver ellos venden más porque tal vez sea más barato, ¿no? Si nosotros colocamos esto en una ecuación, muy probablemente daría un R cuadrado bastante aceptable. Y nosotros observamos que un producto que es más específico y también es más caro tiene una capacidad mayor, así como tiene por comodidad, que son otros tipos de características. Eso va a variar también de lo que quiere el consumidor en realidad. Ya, entonces, estos son los tamaños de mercado y así uno consigue observando oportunidades, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos los refrescos de cola, pero también están las bebidas energéticas y por ahí va, colocando eso con cualquier aspecto de producto. Cuando hablamos del mercado, existen visiones o existen formas, ¿no? De cómo las empresas ven esos mercados. Entonces aquí se trabaja, ¿no? Las empresas trabajan una visión que puede ser estrecha, que básicamente aquí es atender, ¿no? Es trabajar el mercado que ya está siendo atendido y observar qué es lo que se puede atender, ¿no? O sea, con lo que nosotros estamos trabajando hoy día, observar cuál es la posibilidad de atender, ¿no? Cómo podemos ampliar ese mercado, cómo podemos ampliar la atención que estamos teniendo al consumidor. Entonces, básicamente esas son las dos formas de que uno va a trabajar. Y ahí la voy a explicar con calma. Y eso va a ser parte, obviamente, de su estrategia, porque eso los va a ayudar también a un proceso de una estrategia de crecimiento, ¿no? Aquí en el ejemplo es como tenemos un determinado producto y de este producto podemos sacar o podemos tener una variedad de otros tipos de productos, lo podemos migrar o podemos crear submarcas o algo del tipo. Entonces, básicamente, ampliar nos da oportunidades, ¿no? Es un proceso de oportunidades que básicamente eso también es identificado en lo que nosotros hablamos de FODA. Acuérdense que básicamente aquí no estamos hablando de temas separados, pero siempre cuando hablamos, estamos trayendo todo el contexto, ¿no? Estamos hablando de las fuerzas de Porter, estamos trayendo aquí la oportunidad, amenaza, el FODA, y por ahí va. Todo la análisis para dentro del negocio, ¿ya? Y con eso obviamente conseguimos entender aquí una forma, ¿no? De poder competir y ver qué productos nos pueden sustituir a nosotros, de la misma forma como nosotros también podemos, con productos creados, sustituir a otros de la competencia, ¿no? Y ahí ya aquí se ve el tema de las amenazas, ¿no? Aquí ya entramos en Porter, por ejemplo, ¿no? Son formas que uno ve oportunidades ahí para poder competir y manejar mejor eso, ¿ya? Y obviamente eso también como beneficio ayuda para que las empresas entiendan mejor, obviamente, qué es lo que necesitan o qué es lo que desean los consumidores, básicamente. Dentro del mercado, o sea, de las oportunidades que podemos trabajar, o sea, es posible observar que si nosotros nos centramos en eh,
las necesidades que son expresadas por el consumidor y consiguen ser atendidas, aquí estamos hablando que esto sería el mercado actual que nosotros estamos trabajando. Pero existe una oportunidad, ¿no? que todavía está siendo mapeada, que todavía existe de atender este mercado con el determinado producto que nosotros tenemos y más toda una área, ¿no? que todavía no está siendo trabajada. ¿No? Entonces, esto es lo que básicamente queremos decir cuando hablamos con un enfoque más amplio del mercado que estamos trabajando hoy día en el momento. No necesariamente todas las empresas logran eso, ¿ya? O observan todas las oportunidades y trabajan en todas las oportunidades. ¿No? Aquí en el ejemplo para poder ilustrar eso un poco, nosotros podemos ver aquí cuando lanzó el primer iPhone, ¿no? al mercado. Si ustedes se fijan, esto es lo que había en el mercado, ¿no? Nosotros teníamos Motorola, los BlackBerry, Palm, Nokia, y ese mercado que estaba siendo trabajado cuando Apple entró, este era el mercado que se trabajaba, ¿no? ¿Qué es lo que hizo iPhone? Cuando lanzaron ese producto, básicamente un producto súper innovador, ellos lograron entender, ellos lograron llegar a una necesidad, ¿no? A un deseo que no estaba siendo atendido, ¿no? Por estética, por imagen, por calidad de producto, porque no tenían teclados, ¿no? O sea, básicamente era un ítem limpio, ¿no? Y al mismo tiempo logró atender a un mercado, unas necesidades que no estaban manifestadas, como por ejemplo aquí las apps, que hasta ese momento no estaba haciendo, no había una manifestación de las necesidades de eso, ¿no? O sea, las otras empresas tenían lo que se podrían considerar algunos ítems dentro de los celulares, pero no necesariamente apps. Y obviamente todo eso va a depender del tiempo, ¿no? El tiempo es un factor súper importante porque si ustedes observan aquí en este dibujo, es solo con el tiempo que vamos a lograr ir llegando a focar en determinados o trabajar en determinados tipos de mercado, ¿ya? Y eso se puede cumplir y podemos llegar a lograr un mercado más amplio, ¿no? Pero no todos los productos lo logran, ¿no? Entonces eso es importante que uno tiene que ver. O sea, están las necesidades, pero el factor tiempo es súper importante, ¿no? Para que se pueda cumplir esos determinados objetivos. Otra normativa que existe aquí en el tema de la demanda es el tema de las categorías, ¿no? O sea, nosotros las empresas, ellos suelen categorizar para que uno pueda ver y quebrar las demandas, ¿no? Los tamaños de mercado que son posibles. Y nosotros lo dividimos entre lo que se llama el vertical y el horizontal o lateral, ¿no? Digamos así. ¿Cómo esto funciona en la práctica? ¿No? Uno ve cuáles son las categorías que uno tiene de trabajo, ¿no? Las categorías que uno puede vender de producto y dentro de esas categorías, cuáles son los tipos de segmentos específicos de categorías. En la práctica, eso se ve en todas las empresas. Es solo entrar en un sitio, por ejemplo. Aquí estamos en el sitio de Falabella. Y si ustedes observan, vean aquí, están las categorías. Esto es lo que nosotros llamaríamos una segmentación, ¿no? O una demanda vertical, ¿no? De cuáles todos los tipos de productos, porque aquí están separados mujer, productos específicos para mujer, productos específicos para hombre. En este caso son de vestuario, ¿no? Entonces, dentro de hombres, si ustedes se fijan, existen subcategorías. Entonces, ropa de todos, nuevos, ¿no? Abrigos, los nuevos que son los productos que están llegando, abrigos, boxer, calcetines y etcétera. De ropa deportiva, zapatos específicos, entonces dentro aquí son subcategorías que también son verticales, porque aquí yo no puedo, no son cosas iguales, ¿no? Ropa y zapatos no son cosas iguales, son cosas distintas. Ya están dentro de una categoría de vestuario, pero son ítems que son aparte. Y uno lo que lo puede hacer es ir trabajando dentro de la lateralidad, o sea, dentro como subcategoría de productos dentro del segmento, para el segmento específico. Entonces, zapatos, ¿no? Yo estoy hombres, son una categoría masculina de zapatos, productos, o sea, una subcategoría principal, ¿no?
Y con eso uno tiene los tipos de zapatos que uno puede vender. Lo mismo funciona para mujeres, ¿no? Si ustedes se fijan, y ahí uno puede ir viendo qué tipos de materiales, qué tipo de accesorios, qué tipo de marcas son específicas. ¿Ya? Entonces, es básicamente utilizado para ver los tamaños y ahí ir viendo qué tipo de productos yo puedo colocar aquí, por ejemplo, en jeans, ¿no? Jeans femeninos. Estamos viendo y aquí uno puede ver qué tipo de jeans uno va a trabajar siendo de la categoría, ¿no? De solo jeans que estamos buscando y qué es lo que podemos colocar, ¿ya? ¿Qué categorías podemos colocar o qué marcas pueden competir aquí dentro? ¿Ya? Entonces, con eso yo puedo decir y puedo ir segmentando que existe una oportunidad, no, imagínense si esto fuera calzado, una oportunidad de calzado para entrenar, que yo esté aquí, siendo que que la competencia ya tiene. Imagínense que ya, la competencia el rojo. Y ellos tienen estos tipos de productos. Entonces, observando por el tipo del segmento, yo puedo decir, "Po, existe una oportunidad ahí porque con una marca específica ya está trabajando y yo podría entrar, ¿no? Entonces, me vale observar estos dos tipos de mercados que de repente por la línea de producción o la empresa que nosotros estamos trabajando es posible de importar o de producir ese tipo de producto y ver si es posible competir, ¿no? Y ingresar en ese tipo de mercado. Por eso es que uno observa el tema de los tamaños, ¿no? Y va viendo cuáles son los tamaños de los segmentos que uno puede entrar y esto puede ser algo muy bueno, ¿ya? Y hay otros que tal vez no sean algo tan bueno para entrar, ¿no? Entonces es por ahí que uno va observando. Claro que aquí es todo con base en números, pero es importante que ustedes entiendan el tema de la teoría. Dentro del proceso de oportunidades, ¿no? Como ustedes ya vieron, nosotros tenemos el tema del mercado que estamos hoy día trabajando. Sería como el mercado actual. Aquí está la fecha, está un poco, son antiguas, ¿no? Pero coloquemos aquí 2020, ¿no? Vamos a colocar aquí en otro color. Vamos a colocar 2020, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Este mercado podría estar aquí hoy en día, el mercado de computadoras, ¿ya? Entonces, con el factor del tiempo es muy importante de cómo va ocurriendo la penetración de mercado, que básicamente aquí tenemos otra palabra. Penetración es cómo vamos llegando a más casas, vamos llegando a más consumidores, cómo vamos penetrando con un determinado producto en el día a día de las personas, básicamente. Cómo vamos introduciendo, esa es una buena palabra. Introduciendo, ¿ya? Em, entonces, cuál es el tema? Eso va pasando con el tiempo, ¿ya? Hasta que se consiga llegar aquí. Otra forma de ilustrar eso, imagínense esto como un círculo, ¿no? A mí me gusta este ejemplo. Entonces, imagínense esto como el círculo aquí está el mercado, ¿no? El mercado potencial de computadoras, ¿no? Esto es el mercado potencial de computadoras, como se puede ver ahí, ¿ya? Cuando yo estoy aquí, en este espacio, en 1980, muy pocas personas tenían acceso a computadoras. Y fue pasando el círculo, ¿no? La velocidad del círculo va mostrando aquí los días, los meses y los años. Cuando termine el año, yo consigo tener este tamaño de mercado, ¿no? El otro año, ¿no? Va pasando, el mercado va creciendo. Claro que este mercado no quede estático. Este mercado, obviamente el mercado potencial también va creciendo, también puede ir creciendo. O sea, básicamente ya no es más este mercado con el tiempo, pero puede ser este mercado. Y al mismo tiempo, ese mercado de consumidores en potencial, que aquí, ya estamos por aquí, ¿no? Esto va pasando y va creciendo los consumidores, ¿ya? Y esto es el tiempo, el círculo, ¿no? La vuelta es el tiempo, ya va llegando. Algunos productos mueren en el camino, ¿no? Y eso es un hecho conocido. O sea, tenemos los DVD, por ejemplo. Un momento que básicamente los pendrive los mataron, ¿no? Entonces eso ya
ya se puede observar que hay varios productos que no llegan a su maturidad y no llegan a un potencial interesante de mercado, ¿ya? Pero eso es importante porque eso va pasando con el tiempo. El tiempo te va diciendo y va diciendo si el producto puede sobrevivir o no. Y en eso, aquí, ¿no? En esta batalla o en este crecimiento, en este periodo, están influyendo todas las fuerzas, ¿no? Aquí la competencia, las fuerzas de deporte, ¿no? El entorno, ¿no? El macroentorno, el microentorno, todo eso está confluyendo para que se vaya desarrollando el mercado, si el producto va a seguir existiendo, si no va a seguir existiendo. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan como conocimiento que el factor tiempo es un factor que va a ayudar a desarrollar, porque durante este periodo, obviamente, va ganando masa crítica porque también van entrando nuevos competidores, nuevos consumidores van sabiendo respecto al producto y esas son las variables que van impactando. Claro que para poder crecer, ¿no? Para que las empresas puedan crecer en el mercado y ir llegando a un mercado potencial, que es lo que estábamos conversando, o sea, para que el círculo, ¿no? Para que el círculo este vaya creciendo y pueda llegar lo más cerca del mercado potencial, ¿no? Aquí el mercado actual vaya creciendo y pueda ir llegando, se pueda aproximar cada vez más, él tiene que ir pasando por barreras. Y eso es importante, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos el mercado actual, una de las primeras barreras sería el tema de la notoriedad, que es saber, ¿no? A respecto de ese producto. Entonces, el tema de la información es muy importante, porque si los consumidores no saben al respecto de ese determinado producto, no, la demanda no puede crecer. Entonces, esta es la primera barrera. La segunda es que el producto esté disponible, ¿no? O sea, una baja disponibilidad de un producto. Imagínense colocar mucha comunicación, ¿no? Mucha comunicación de un producto en las tiendas y etcétera. Y cuando el consumidor vaya a la tienda para poder comprar el producto no esté. Entonces, aquí hay una barrera y esto no puede seguir creciendo justamente por esa razón. El tercer punto, ¿no? Sería la capacidad de entender, de usar, ¿no? el producto. Porque hay determinados tipos de consumidores que pueden, de repente, saben del producto, está disponible, pero no, de repente no lo pueden usar o no lo comprenden o no lo quieren usar. ¿Ya? Y eso acaba complicando que sea un potencial de mercado. Les doy un ejemplo. Mi madre, por ejemplo, ella no, ella sabe al respecto de los smartphones, de los celulares, etcétera, ¿no? Smartphones en general. Ella están disponibles, ella los puede comprar, pero ella no sabe usarlos. Entonces, ella dice que no los necesita, básicamente, porque no consigue o no lo entiende de cómo poder utilizarlo, así como de un computador, etcétera. La otra es que se observen deficiencias o expectativas en los beneficios. Hay consumidores que saben, lo conocen, observan y está disponible, lo pueden comprar, ¿no? Saben y entienden que pueden comprar ese producto, pero no creen que el producto sea muy interesante o valga los beneficios, ¿no? Por ejemplo, no sé, un iPhone. Yo soy Android, ¿no? Yo siempre he trabajado con Android. No es que yo conozco la marca Apple, sí. Está disponible, sí. Sé utilizarlo, sí, lo podría utilizar, pero en relación a expectativa y beneficio no me gusta. No, no es algo que no me llama la atención y también por otros temas técnicos y de especificaciones de producto, yo creo que hay productos que no son marca Apple que son mucho mejores de un punto de vista tecnológico. ¿Ya? Y la última, para poder ir llegando ir logrando pasar esas barreras potenciales, está el tema económico, que puedo pasar por todo eso y al final obviamente es demasiado y yo no lo voy a comprar o no lo puedo costear, digamos así, o no lo quiero en realidad comprar, ¿ya? Y esas son barreras que obviamente uno tiene que ir pasando y las tiene que ir trabajando para que pueda ir creciendo en ese mercado, ¿ya? Al momento que las empresas consiguen ir quebrando estas barreras, significa que ellas están penetrando a una cantidad mayor de consumidores, ¿no? Porque imagínense que está 100.
Entonces aquí nosotros tenemos 10, 20. Si ustedes observan, cada vez que vamos quebrando estas barreras, vamos aumentando la masa crítica de consumidores. Esto significa que vamos penetrando, ¿no? En una cantidad de consumidores, vamos aumentando nuestra masa crítica. ¿Y qué significa? Que vamos aumentando las oportunidades que nosotros tenemos. Con eso, obviamente, nosotros conseguimos observar que el mercado se va desarrollando. Eso es lo que nos... ¿Por qué? Los consumidores están en proceso de desarrollo. ¿Ya? Entonces, se observa que con el tiempo, ¿no? Con ir quebrando, ir pasando por estas barreras, vamos aumentando el nivel de penetración y obviamente el nivel de desarrollo del mercado. Y básicamente el índice que uno trabaja, o sea, una fórmula que uno observa, es básicamente ver la demanda que nosotros tenemos, la demanda potencial máxima, a lo que nosotros podemos llegar, a un número máximo de clientes que podemos llegar, ¿no? Básicamente dividiendo la demanda actual que nosotros tenemos. Y esto como hay el factor tiempo, si nosotros tenemos en 2020, ¿no? Un valor aquí de un 20% y el 2025 un 30% creciendo, significa que la idea es ir creciendo en la cantidad de consumidores penetrados, ¿no? Con determinado tipo de producto. ¿Ya? O sea, básicamente ir aumentando e ir ampliando la visión de mercado con un beneficio de ir actuando encima de los consumidores, ir quebrando básicamente esas barreras. En este ejemplo se puede observar el tema del índice de desarrollo del que estábamos conversando. ¿No? Si ustedes observan, por ejemplo, el del mercado potencial que nosotros tenemos, puede estar estable en 290 millones de unidades, el producto de lo mismo, ¿no? La demanda de mercado, o sea, todas las empresas juntas que trabajan en ese mercado logran ir vendiendo, ¿no? O sea, los consumidores están solicitando y se logra ver un crecimiento. Observen, 150 millones, 180, 190. Para ver un poco el gráfico, es como si esto es lo que estuviera pasando. ¿No? Aquí está el mercado, el tamaño potencial estable y el mercado se va aproximando de ese mercado potencial. Y cuando hablamos de la penetración y utilizando la fórmula, básicamente observando qué tanto del mercado ya está penetrado, ¿no? Entonces 51%, 62% hasta el 86%. Claro que los mercados no son fijos, ¿no? Aquí pueden ir creciendo, 295 millones, 300 millones, ¿no? Todo va a depender de la velocidad, 310 millones, 320, ¿no? 330. Va a depender que alcanzar este tamaño potencial de mercado va a depender de la velocidad que la demanda, ¿no? Por los consumidores llegue. En este caso se muestra que es bien parejo, pero la demanda puede ser superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los últimos años, digamos 250, 290, ¿no? Y se fijan, 300 por alguna razón estuvimos muy cerca de cumplir la demanda potencial porque la demanda viene creciendo a un ritmo superior a lo que el mercado va creciendo, la demanda de los productos de la empresa. Entonces vamos posicionando y vamos penetrando más el mercado y obviamente con eso tenemos un mercado bastante desarrollado, ¿no? Aquí se observa que no era tan desarrollado, o sea, básicamente una en cada dos tenía o comprar el producto. Aquí ya básicamente no, o sea que 9 en cada 10 básicamente consiguen. ¿Ya? Si ustedes observan, por ejemplo, la cuota de mercado, cuando nosotros hacemos la cuenta, y siempre va a haber el tiempo, ¿no? El factor tiempo, esa es la participación actual, ¿no? Estos 5% es como agarrar el 5% de la demanda total, ¿no? Entonces, teniendo esa multiplicación, esta es la cantidad de unidades vendidas que representa básicamente la cuota de mercado. Y cuando nosotros vemos y mostramos y dividimos, ¿no? Un periodo, ¿no? Aquí, por ejemplo, 2018, lo dividimos por el año anterior o el periodo anterior, eso nos va mostrando el ritmo de crecimiento que va teniendo la empresa o no. ¿Ya? Entonces eso es muy importante para poder ver cuán rápido va este mercado, va creciendo este mercado. Eso ustedes lo pueden ver incluso dentro del simulador, ¿no?
Sea, el simulador, si ustedes observan, él me dice cuál es la tasa de crecimiento y eso es importante. Nosotros ya lo conversamos también en la parte de segmentación de mercado como siendo factores importantes para poder identificar en cuál mercado nos vamos a colocar. Y si obviamente va creciendo, si el mercado va creciendo a un ritmo constante y va logrando tener una demanda creciente, obviamente eso es un mercado bastante interesante. Eso vamos colocando parámetros, ¿no? Cuando el índice de desarrollo, por ejemplo, es menor que 33%, ¿no? Que sería este número que estamos conversando, que el índice de desarrollo es menor de 33%, en este caso no, por la cuenta. Aquí todavía no existe considerable potencial de crecimiento, está en proceso, o sea, básicamente aquí no llegó ni a la mitad, no consideran el 50% como la mitad. ¿No? Mitad. Y básicamente bajo eso todavía hay un crecimiento, hay un gran potencial, ¿no? Y ahí están algunos puntos interesantes, porque aquí, por ejemplo, uno puede trabajar con precios, ¿no? O sea, uno puede trabajar con precios más altos y ofreciendo más cosas más básicas. Porque todavía no hay una gran cantidad de competidores, no muchos entraron al mercado. Entonces, básicamente tú puedes ser más básico y puedes cobrar más, ¿no? O sea, la dinámica, la fuerza del mercado todavía no están establecidas y básicamente tú eres más fuerte, ¿no? O sea, perdón, están establecidas y tú eres más fuerte en realidad en relación a tus proveedores, a tus clientes, etcétera. Cuando ese índice de penetración, el índice de desarrollo del mercado se encuentra entre el 33 y 66, el 67%, podemos considerar aquí que ya hay una cantidad de otros productos, ya existen más competidores, ¿no? Entonces, obviamente los clientes van a valorar nuevos beneficios y precios, ¿no? Y ofrecerles ello en el producto. Entonces, obviamente aquí hay que tener un cuidado, ojo, para tener un proceso de diferenciación. Y cuando pasa de eso, cuando pasa de los 67%, obviamente ahí es más difícil, ¿no? De competir porque el mercado ya está establecido, ya hay una penetración bastante grande. Es como decir, entrar a un mercado donde ya todos ya están trabajando las marcas, los productos, entonces obviamente eso acaba siendo más complicado, ¿no? Y aquí están, ¿no? Algunos temas, algunos problemas que uno puede tener, ¿no? Por ejemplo, la falta de capacidad económica, ¿no? Percepción de eficiencia de beneficio ofrecido, incapacidad de usar el producto. Ahí son los temas relacionados a la penetración que uno puede seguir creciendo. Llega un momento que la empresa, la propia empresa, no logra tener una capacidad para poder seguir creciendo. El proceso de crecimiento de mercado ya fuimos conversando, o sea, básicamente tiene que tener el tiempo, es un factor responsable y también de cómo las fuerzas van impactando en el tiempo y cómo se va formando la línea, ¿no? O sea, hay que entender que cada mercado tiene su límite, ¿no? Un mercado potencial tiene un límite y eso también los responsables que trabajan en el marketing, ellos tienen que trabajar el proceso de estimaciones para lograr alcanzar, ¿no? O por lo menos estimar cuál sería el alcance potencial del mercado. No siempre tenemos éxito, como es de nuevo. Hay muchos productos que uno estima y va trabajando y al final por otros tipos de productos los mercados mueren, ¿no? Por ejemplo, de nuevo los CDs, los DVDs y otros tipos de productos, ¿no? Los VHS y etcétera. Entonces eso ya lo explicamos, ya lo conversamos en las planillas, ¿no? Entonces eso va a depender de una serie de características también ligadas al producto, a los clientes, a las empresas, ¿no? Entonces ahí el ritmo de crecimiento obviamente va a estar destacado con el tiempo, con el periodo del tiempo y si eso va creciendo y si la demanda potencial y el mercado va creciendo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se puede ver un ejemplo de los índices de penetración, el índice de desarrollo, ¿no? De algunos mercados. Por ejemplo, la categoría TV como un todo, obviamente ya está sumamente desarrollada, básicamente cerca de los 100%, que básicamente todos tienen algún tipo de televisión, pero los diferentes tipos de televisión, obviamente, o diferentes tipos de acceso a la televisión, eso va a variar y cada uno tiene sus demandas específicas tiene momentos de introducción en el mercado de cómo van entrando.
Algunas básicamente murieron, ¿no? O sea, básicamente no, ya no existen dentro del proceso. Entonces, como comentaba, básicamente las fuerzas, ¿no? Las fuerzas fundamentales que mueven, ¿no? El ritmo de crecimiento, la curva de crecimiento, es identificar el mercado potencial, cómo va la penetración y el ritmo de desarrollo, ¿no? Y eso se va formando la curva y cómo eso uno puede implementar. Entonces, básicamente, esos son los parámetros que van a definir la atracción, ¿no? Que sería el tamaño, ¿no? Básicamente el tamaño que nosotros tenemos, tamaño potencial, aquí el tamaño penetrado que nosotros logramos encima del potencial y aquí la velocidad, ¿no? De cómo eso va creciendo. Entonces, por ejemplo, el ritmo de desarrollo, él va a depender de cómo van entrando nuevos clientes en ese mercado, ¿no? Y si tienen éxito, entran en el mercado y el mercado obviamente va creciendo, ¿no? Eso es un poco de lo que nosotros habíamos comentado, de que esto solo va pasando, esto solo, el mercado solo va creciendo si las barreras, ¿no? Hacia la compra, hacia el mercado, van siendo eliminadas. Comunicación, la disponibilidad del producto y etcétera, ¿no? Entonces, esto es esencial para que el mercado pueda desarrollar. Para trabajar procesos de aceleración, o sea, de ver cómo está creciendo, acelerando ese ritmo, ¿no? de penetración del mercado. Uno puede utilizar una matriz que está ligada, esa matriz ligada con producto cliente, ¿ya? Esta matriz uno la utiliza, por ejemplo, cuando no tiene tanta información y puede utilizarla con algunas variables, destacando algunas variables y dándole puntuaciones, porque para eso uno tiene que trabajar una fuerza de adopción de los clientes, ¿ya? Y una fuerza de adopción de producto. Y dentro de eso tiene algunas variables que nosotros aquí vamos a discutir. ¿Ya? Estos algunos son los puntos comentarios descriptivos de cuál es el tema. ¿Ya? Eh, Siendo así, uno puede utilizar esta matriz. ¿Ya? O sea, uno le va a dar porcentajes de importancia de lo que está pasando, si tiene influencia o no, y cómo esto influencia al cliente, ¿no? Y aquí está la explicación de la fuerza. Fuerza del cliente que afecta el ritmo de penetración de un nuevo producto. Que existe una fuerza necesidad por este producto. Entonces, si existe una fuerte necesidad por ese producto, sí, pero ¿cuánto? Un 80%, de 0 a 10, ¿no? ¿Cuán fuerte es esa fuerza, ¿no? Esa influencia? Y uno va cuantificando cada una de estas variables. Al final, básicamente lo que va a tener es una matriz. Y en esa matriz uno va a colocar aquí la fuerza de adopción del mercado, que básicamente esto va de 0 hasta 100, ¿no? Siendo también la fuerza de adopción de producto, ¿ya? Fuerza de adopción de producto que va de 0 hasta 100, ¿no? Desde que sea muy desfavorable hasta muy favorable y lo mismo hasta aquí. La idea es poder llegar aquí, ¿no? Y cuando uno va respondiendo esas preguntas y le coloca las puntuaciones, uno va a poder graficar en qué momento se encuentra un determinado tipo de producto. Entonces, y eso uno lo va a hacer para cada tipo de producto. Haciendo eso, uno puede tener una idea de en qué momento se encuentra cada uno de los tipos de productos. Básicamente, entender en qué momento de la curva se encontraría cada uno de esos productos. ¿Ya? La práctica de que se puede usar eso, está la planilla aquí, la pueden utilizar, ¿no? Y pueden ir simulando y cambiando y respondiendo algunas preguntas, ¿no? De cómo eso es favorable, cómo eso no es desfavorable. ¿Ya? Para poder responder las preguntas, obviamente aquí están las preguntas que son realizadas, ¿ya? Con relación a cada una de las variables. Esta información de esa matriz me va a ayudar a responder cómo es el ritmo de crecimiento, ¿no? En qué momento está. Entonces uno consigue ver si el ritmo de penetración del mercado está frenado por fuerzas ligadas a producto. Entonces hay un problema ligado a producto o hay un problema ligado a cliente, ¿no? Que uno lo tiene que resolver. Cuando no hay eso, obviamente uno consigue llegar y tener un ritmo de mercado aceptable, un ritmo de crecimiento aceptable.
Dentro de un proceso de demanda de mercado, básicamente lo que nosotros tenemos para calcular esa demanda. Bueno, para nosotros ingenieros, obviamente uno de los puntos importantes es poder estimar, ¿no? Calcular la demanda. Básicamente esa es la función de gran parte de los ingenieros comerciales, definir cuánto vamos a vender, ¿no? Es un proceso bastante difícil, ¿no? Y la base de eso, básicamente, es el cálculo de la demanda, es constituido de las personas que ya compraron o quieren comprar de nuevo el producto o lo van a reponer ese producto, más los nuevos clientes que están entrando y que están comprando. Entonces, básicamente esto era lo que les comentaba. Tiempo y va creciendo la demanda. Cada vuelta pueden considerar como siendo un día, una semana, un mes, etcétera, un año y etcétera. Pero la idea es que esto se vaya moviendo. Y funciona básicamente de esta forma, ¿no? Claro que esto es lo ideal, que toda la empresa le encantaría que pasara esto, pero obviamente, ¿cómo funciona? Funciona que yo tengo la idea de los consumidores que compraron aquí y básicamente estos serían los nuevos consumidores, ¿no? Los nuevos consumidores basado en que yo no perdí mercado, ¿no? Entonces eso es un punto bastante importante. Aquí hay un ejemplo de las computadoras, ¿no? Para que uno pueda entender. Y para hacer esos cálculos, obviamente uno va a tener que trabajar, ver cómo están los costos, precio unitario. Uno va a cruzar varias variables para poder hacer ese tipo de cálculo, ¿no? Es un poco de lo que ustedes ya aprendieron en econometría, algo así que uno va a tener que descubrir cuál es la función, ¿no? En muchas veces cuadrática o de con otra potencia, a x más b x más c, por ejemplo, para ver qué variables son las que impactan en el caso de la venta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo hago para aumentar la venta y qué tipo de variables son importantes para poder hacer eso? O sea, el marketing, una acción específica de marketing, el precio y etcétera. Y eso uno va a poder ir identificando con el proceso de la demanda. Este cuadro dice muchas cosas, ¿no? En el caso, aquí estamos hablando del ejemplo de los computadores personales, pero por ejemplo, aquí uno puede ver los años, ¿no? Esta es la parte de la matriz tiempo que les comentaba. Después nosotros vemos el mercado de computadoras, ¿no? El mercado en unidades. ¿Qué viene pasando? 24 millones, 58 millones, 128, 197, 250 millones de unidades, ¿ya? Miren qué interesante lo que nosotros tenemos aquí. Aquí nosotros vemos la demanda y aquí, si ustedes observan, cómo va el crecimiento, ¿no? Cómo va la velocidad de esto. Aquí básicamente va a doblar, ¿no? Tiene 141% de crecimiento. De aquí para acá, del 95 hasta el año 2000, básicamente nosotros tenemos 120% de crecimiento. Ven que va cayendo la velocidad. Después tenemos un 54% y después un 27%. Entonces, esto va mostrando cómo va siendo el ritmo, ¿no? Verifiquen también que, por ejemplo, el precio promedio va cayendo. ¿Y por qué va cayendo? Porque cuando nosotros tenemos la introducción, la entrada de la entrada de productos y la mayor penetración, van entrando otros clientes, van entrando otros competidores. Entonces, obviamente, el precio va siendo más accesible, ¿no? Y ahí nosotros conseguimos ver el precio promedio, obviamente las tasas de crecimiento en valor también acaban cayendo. Observen las márgenes de cuándo empezaron y cuándo no. Cuanto menor el nivel de penetración, que es lo que nosotros observamos, cuanto menos penetración en el mercado, mayor el valor no puede cobrar, porque va a tener menos competidores. Y con la mayor penetración o mayor nivel de competidores, obviamente uno va a tener menores niveles de margen que uno va a poder cobrar. Y obviamente con el tiempo los gastos en comunicación van cayendo también. ¿Por qué? Porque el producto ya está, tiene ya está maduro, ¿no? El seguimiento ya está maduro. Entonces, eso es lo que va pasando. Hasta que la contribución neta, de cierta forma, se acaba, la idea es que se vaya estabilizando, ¿no? Una contribución hasta que logre tener un cierto nivel. Fíjense lo que va pasando, por ejemplo, con los productos, ¿no? En el caso de las computadoras.
¿no? Los productos van entrando, tienen su ciclo de vida y cuando ya están muriendo, la misma empresa va y lanza otro producto, ¿no? Hasta que se procede a la muerte. O sea, básicamente todos los productos tienen un ciclo de vida, ¿no? Al momento que están cayendo un determinado producto, se lanza otro y esto va agregando y va creciendo todo el proceso, básicamente el crecimiento de la marca y la demanda del mercado. Y ahí con eso uno va teniendo cuál es la demanda acumulada, ¿no? Durante los años, durante el periodo. Para que ocurra ese crecimiento, eso va a depender obviamente, aumento de la población, ¿no? Aumento del tamaño de gente que va a comprar y las condiciones económicas, de comunicación, de todo lo que nosotros ya veníamos conversando. Bueno, el primer paso, obviamente, para poder estimar, ¿no? Un proceso, las ventas, básicamente tener una buena estimación de la demanda del mercado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos aquí una idea, y eso se puede conseguir información por internet, o sea, en casi todos los mercados uno consigue tener una idea anual de cuál es el tamaño de la demanda anual y en tratar de entender cuál es la participación que están, ¿no? Los competidores o la industria y con eso poder estimar cuál es el tamaño del mercado que tú quieres. ¿Quieres agarrar un 2%, un 1%, un 4%? Y eso te representaría en cantidades vendidas. O sea, si yo digo que el mercado actual, ¿no? El mercado que yo voy a tener, la demanda total del mercado de 160 millones, y yo quiero agarrar un 14%, significa que tendría que vender 22,7 millones de unidades. ¿Ya? Entonces, con eso uno puede proyectar, y este 22,7 millones de unidades para el año 2003, obviamente yo lo quebraría entre los meses, ¿no? Entre enero hasta diciembre, y ahí obviamente algunos meses más, otros menos. ¿Por qué? Porque hay el tema de la sazonalidad. Sazonalidad. Acuérdense, por ejemplo, aquí en Chile, nosotros tenemos enero y febrero básicamente muerto, entonces las ventas no son muy, porque la gente está de vacaciones, todavía no han vuelto. La gente comienza a volver a partir de marzo, entonces básicamente, y otra que enero ya vino después de Navidad. Entonces nosotros tenemos Navidad, enero, febrero y de repente marzo y ya comienza a moverse más. Entonces va a depender también del calendario económico, el calendario comercial que tenga también el país y la región. Bueno, aquí otra herramienta que uno puede utilizar también cuando tiene poca información, ¿no? O no datos muy confiables, no tiene muchas estimaciones de mercado y puede ser basado en en puntuaciones, ¿no? Por ejemplo, si uno está lanzando un producto, ¿no? Uno va a lanzar un producto. Lo que uno puede hacer es, por ejemplo, hacer una, una observación, por ejemplo, de cuánto dinero yo tengo en estrategia de comunicación, ¿no? Y ese dinero que yo voy a utilizar para llegar al segmento específico, yo logro cubrir gran parte del segmento y consigo hacer con que 71% de esas personas conozcan mi producto. Eh, Bien, esto puede ser menor, esto puede ser mayor, entonces yo tengo que hacer esas estimaciones. De la estrategia de productos, por ejemplo, que yo voy a realizar, ¿cuál el percentual de personas que se va a sentir atraídas, ¿no? Por los beneficios que yo voy a tener? Ser bastante sincero en relación a lo que nosotros tenemos. Tal vez un 40% realmente le va a hacer sentido a las personas. Las estrategias de precio están bien trabajadas desde el punto de vista que sean bastante competitivas, considerando que el 50% aquí es lo normal de mercado y yo estoy trabajando un precio aceptable del 63%, sería algo como un poco más del precio aceptable, o sea que está un posicionamiento de precio más barato que el promedio. Va a estar posicionado en gran parte de los puntos, un 50%, un 57%, significa que va a estar próximo en gran parte de los clientes, ¿no? O sea, va a estar yo tengo capacidad para poder distribuir gran parte de los clientes. Y las estrategias de servicio, ¿no? Van a ser bastante favorables, ¿no? Y me va a dar una puntuación. Considerando que el índice, ¿no? De desarrollo de la cuota se obtiene multiplicando los distintos conceptos que aparecen en el proceso, con esto voy a tener una idea de cuál
el porcentaje de participación de mercado que yo voy a estimar o yo voy a trabajar, ¿no? Esto yo podría tener una participación de mercado básicamente teniendo un total, digamos, de un 7,6%, digamos. Aquí está una planilla que ustedes pueden utilizar para poder hacer ese mismo tipo de simulación como si fuera el árbol, ¿no? La estrategia que yo voy a utilizar, gran parte conoce o no conoce, digamos que, ¿sabes qué? Un 50% de las personas va a conocer del segmento que estoy trabajando. Entonces, si ustedes se fijan, obviamente los números van cambiando, las posibilidades van cambiando. No, la estrategia del producto en sí, de 10 personas, ¿no? ¿Cuántas les va realmente a atraer lo que yo estoy planteando? Tal vez un 30% les va a gustar más, ¿no? Entonces con eso yo consigo ir estimando cuál es la introducción, cuál es el tamaño del mercado que yo puedo entrar considerando la información que yo estoy colocando. En este sentido, para este tipo de producto, con esta inversión, ¿no? Porque con el dinero, con la acción que yo estoy realizando y siendo bastante honesto, tal vez yo consiga un 5% de participación de mercado, entre un 5 un 6%, variando algunas variables. Esos 6% obviamente se multiplicarían por el tamaño de mercado tamaño de mercado potencial, ¿no? Que uno puede estar trabajando, o el mercado ya actual que uno está trabajando, ¿no? Eso va a depender ahí de la lógica del ingeniero comercial. Pero si estamos hablando aquí de 200, 1, 2, 3, 200.000 unidades, por ejemplo, estamos hablando que la cantidad de unidades que yo voy a trabajar con este producto sería 9.600 unidades, ¿no? Entonces, estas 9.600 unidades yo las debería quebrar en 12 meses y no dividido, o sea, yo tengo que hacerlo en 12 meses, 9.600 unidades, pero no exactamente las mismas cantidades de forma mensual. Pero ahí uno va viendo el tema de sazonalidad y todo el proceso. La planilla va a estar disponible para que ustedes lo puedan utilizar. Entonces, al fin, lo que yo tengo es que la cuota de mercado va a ser un cálculo entre la comunicación multiplicado por el posicionamiento, precio, la disponibilidad y el servicio, ¿ya? O sea, la comunicación, ¿no? La notoriedad que yo voy a tener, el atractivo que va a tener ese producto, el refuerzo que yo voy a tener relacionado a precio, la disponibilidad y el tipo de servicio que yo voy a estar ofreciendo. Y con eso yo puedo calcular, ¿no? Llegar a una estrategia de participación de mercado. Obviamente, con esas decisiones yo voy a causar una respuesta de los clientes y y tal vez consiga llegar a esa cuota de mercado. Pero obviamente todo va a depender de la gestión que yo esté trabajando y cómo van a estar diseñadas mis estrategias, ¿no? La implementación, si la estrategia y la operación está siendo bien trabajada y que yo pueda lograr llegar a esa participación estimada. Aquí les dejo algunos ejemplos que ustedes pueden leer, ¿no? Al respecto del tema que estamos conversando. Aquí un ejemplo, sí, para que ustedes puedan ver. O sea, básicamente cuando no hay preferencia en un producto, la causa obviamente es un problema aquí de posicionamiento, en este caso, en este ejemplo que uno está trabajando. Entonces, bueno que vean este caso, ¿no? Un caso, para que puedan ver cómo llegar y cómo están siendo los cálculos. Bueno, a seguir se va explicando cada uno de estos puntos, ¿ya? Entonces eso ya fuimos conversando, el atractivo de producto y cuáles son los principales puntos, ¿no? El precio, de qué se trata. Después, disponibilidad, ¿no? Para poder tener ese producto, principalmente en los puntos de venta, sea virtual o sea físico, ¿no? La experiencia que uno va a tener con el servicio sobre el tema del producto, ¿no? Y en el caso de los beneficios que uno va a tener o no, porque eso nos va a generar, nos va a ayudar a tener eso, ¿no? Una participación de mercado. Los beneficios de tener esa cuota de mercado, del índice de cuota de mercado, obviamente identificar las oportunidades que uno puede tener, ¿no? Viendo cuáles son cada una de las variables, uno sabe dónde está bien, dónde está mal. La otra también nos proporciona un mecanismo para poder estimar una cuota de mercado, que eso es una parte difícil. Y también el tema algo más razonable,
¿no? O sea, poder decir con un poco más de lógica cuál es la participación de mercado aproximada y después también con eso un volumen, ¿no? Absoluto estimado de cuánto podemos llegar a vender. Y ahí uno va haciendo los cálculos, o sea, yo tengo esto en la actual, ¿no? Lo que nosotros tenemos con todos los índices, y si yo mejoro algún indicador, en este caso se mejoró el tema de la comunicación, de la notoriedad, yo aumenté un poco la inversión para poder llegar no a 7 personas en cada 10, pero digamos a 8 en cada 10 que ellos sepan el producto. ¿Y cuánto eso me mejora? Eso me mejora casi un punto, o sea, 0,9 puntos percentuales. Y con eso obviamente yo voy haciendo los parámetros, yo voy calculando cómo puedo ir mejorando y en qué actividades necesito el mejorar para poder llegar a lo que yo deseo. Y obviamente en qué, ¿no? Algunas cosas sí, en caso de notoriedad yo puedo porque esto es comunicación. El caso de atractivo de producto a veces no puedo hacer absolutamente nada porque de repente el producto ya llega listo y yo importado y simplemente lo tengo que vender. El precio, eso va a depender parte financiera, si yo lo puedo manejar o no, ¿no? La disponibilidad del producto depende de las negociaciones que yo voy a tener con los retail, si los consigo posicionar o no. La experiencia de servicio va a depender de cuál es el tamaño de mi estructura de atención de postventa, ¿no? Y con eso yo consigo realizar qué tipos de, los tipos de cambio. Pero básicamente es eso en demanda de mercado. Estos serían los principales temas tratados, ¿ya? De cómo uno tiene que... Yo voy a dejar todo el material para que ustedes lo puedan descargar y evaluarlo. Gracias.